Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, para seguir con las bienaventuranzas. Capítulo 5, dice así, vamos a leer hasta el versículo 7, que es la bienaventuranza que nos toca reflexionar en el día de hoy. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta es la bienaventuranza que nos toca meditar en el día de hoy. Cuando Jesús llamó a los discípulos, los invitó a seguirlo y se operó en ellos un cambio, porque seguir a Cristo siempre es que se opere un cambio en nuestra vida. Dejaron un estilo de vida y cambiaron también sus valores. Y aquí, en el pórtico del Sermón del Monte, lo que hace Jesús es señalar los valores nuevos de quienes lo están siguiendo, de sus discípulos. Es decir, es una sintética descripción de los valores cristianos. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que renunciaron a la soberbia. Bienaventurados los que lloran, los que no han perdido sensibilidad. Bienaventurados los mansos, los que saben controlarse. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que no claudican frente a la corrupción. Y la quinta bienaventuranza, que es la que nos toca hoy, es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia es una palabra muy importante en la Biblia. Aparece más de 150 veces la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, casi siempre referida a Dios como un Dios misericordioso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, más de 60 veces se habla de la misericordia como una característica de Dios, pero también una característica de los cristianos. Dios une siempre dos cosas, que son justicia y misericordia. Hablando del trono de Dios, David dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, porque la autoridad se basa en la justicia, en la ley, en el principio que imparte la ley, que es la justicia. Pero dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, la base del trono de Dios es la justicia. Dios no puede ser injusto, debe cumplir la justicia, pero la misericordia siempre está delante de él, y sin desmedro de la justicia, él ejercita siempre la misericordia. Por eso David dice, clemente y misericordioso es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjense que dice tardo para la ira, no significa no va a castigar nada, sino que lo detiene porque es misericordioso, esperando siempre el arrepentimiento. Es una demanda de todos los profetas. Todos los profetas hablaban de la justicia y también hablaban de la misericordia. Cuando el profeta Miqueas se levanta allí para acusar a su pueblo, le habla a los gobernantes que juzgan por cohecho, porque hay soborno por todos lados, le habla a los sacerdotes que enseñan porque les pagan y si no les pagan no enseñan, le habla a los profetas porque profetizan a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que la gente necesita, le habla al pueblo porque se traga todo esto y declina moralmente y no juzga. Bueno, acá tenemos gobernantes que sobornan y que se enriquecen, y no juzga. Tenemos ministros religiosos que únicamente trabajan porque les pagan, ni profetas que nos están diciendo lo que nos gusta pero nos están llevando al desastre. Y el pueblo dice, es tan culpable como todos los demás.
Y entonces tiene una palabra interesante de recriminación, pero también de enseñanza. Y hablándole de Dios dice, Él te dijo lo que es bueno, te declaró lo que es bueno. Dice, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas, pero 3 cosas que van unidas. Porque si no hay temor de Dios, no hay justicia ni hay misericordia. Cuando hay temor de Dios, hay justicia y hay misericordia. En tiempo del profeta Oseas, Dios tiene que reclamarle al pueblo que tenía una religión ritual, pero que funcionaba a la perfección. Y Dios viene y le dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Como diciendo, a mí no me interesa el ritual. Lo que me interesa es la misericordia. La parte litúrgica tiene su lugar, pero adquiere valor si realmente responde a los valores de las personas que lo ejecutan. Si la persona no hace justicia y no hace misericordia, el ritual es totalmente hueco. Y eso es lo que dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora uno dice, ¿quién mandó los holocaustos? Dios mandó los holocaustos. ¿Y quién mandó los sacrificios? Dios los mandó. Pero dice, lo primero que yo quiero es misericordia, para que esto tenga sentido, si no, esto no tiene ningún sentido. El Señor va a recordar estas palabras, y se las va a recordar a los fariseos en 2 oportunidades, que los fariseos se quejaron. Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué se lo dijo a los fariseos? Porque los fariseos estaban muy ocupados en el ritual y en la forma. Y él dice, vayan y aprendan, vayan y aprendan. ¿Qué quiere decir misericordia, quiero y no sacrificio? Y para Dios la misericordia siempre está unida a la verdad, porque si no hay verdad, nunca hay misericordia. El Salomón explica la razón, y la explica en el libro de los Proverbios. Él dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si la misericordia no corrige el pecado, entonces es contraproducente, porque consiente, porque admite, porque acepta, porque tolera. Esto Dios lo reprueba. Dice misericordia y verdad. El ejemplo más clásico que podemos poner del Nuevo Testamento es lo que Jesús hizo con la mujer adúltera. Jesús usó de misericordia con ella. Fue misericordioso, pero le recordó que no lo tenía que hacer más. Vete y no peques más. Esa palabra de Jesús ubica la verdad. La verdad es que estuvo mal. La verdad es que pecaste. La verdad que esto es a consecuencia de tu pecado. Y Él, como Dios, la perdona, pero le está diciendo no peques más. Hay verdad y hay misericordia. Por eso en los Proverbios decía Salomón que nunca se deben apartar del hombre la misericordia y la verdad. Las tenía que atar a su cuello. Y Jesús practicaba la misericordia. La practicó no solo con la adúltera, la practicó, por ejemplo, con Pedro. Pedro era un hombre impulsivo que llega a negar a Jesús. Y cuando niega a Jesús se da cuenta de lo que hizo. En el momento en que el gallo canta, se da cuenta de la barbaridad que ha hecho. Y dice, salió y lloró amargamente. Y se queda Pedro lastimado. Tan lastimado que vuelve con otros discípulos a Galilea y vuelve a pescar lo que dejó 3 años atrás. Vuelve a hacer su oficio, vuelve a tirar la red como siempre. Y Jesús lo va a buscar. Y ese acto de Jesús de irlo a buscar es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que ese llanto es el llanto del arrepentimiento y que no hay que construirle al que se arrepiente un purgatorio. No hay que construirle esto. Si está arrepentido y sabe perfectamente que lo que ha hecho está mal, entonces Jesús le dice, bueno, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. No inventemos purgatorios cristianos, sino que lo que se busca a Dios es arrepentimiento y manifestación de misericordia.
Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué entendemos por misericordia? ¿Qué entiende usted por misericordia? La misericordia es la buena voluntad, la bondad que tenemos para los que están afligidos, para los que están los desposeídos, para con los miserables, pero que está unido al deseo de aliviarlo. Y en esto se diferencia la misericordia de la compasión. La compasión es simplemente el sentimiento. La misericordia es cuando ese sentimiento se transforma en acción. Una cosa es el sentimiento y otra cosa es la acción. Yo puedo sentir compasión y puedo no hacer nada. Pero la misericordia es cuando, sintiendo compasión, yo hago algo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio desorientados, como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellos. Y entonces Jesús se sienta y comienza a enseñarles muchas cosas. Quiere decir, ¿qué necesitaban ellos? Necesitaban a alguien que los guiara, alguien que los orientara. Los ve Jesús perdidos, confundidos en medio de todas las ideas que hay alrededor. Y Jesús se sienta y comienza a enseñarles. ¿Por qué? Porque necesitan a alguien que los oriente. Y un día lleva a los discípulos y a una multitud a un lugar apartado y ve a la multitud y vuelve a tener compasión, pero esta vez tienen hambre. Y le dice a los discípulos, hay que darles de comer. Bueno, Señor, que vayan al pueblo y busquen 5.000 personas que salgan y compren pan. Jesús dice, no, que se sienten, denles ustedes de comer. Y entonces Jesús multiplica los panes y los peces. La misericordia, ¿cuándo se manifiesta? No cuando Jesús se compadece de ellos, sino cuando Jesús hace algo después de compadecerse. Se compadece de los desorientados y les enseña, y es una forma de misericordia. Se compadece de los hambrientos y le da pan, y es una forma de misericordia. Porque con la compasión sola no hacemos nada. Hay gente que mira permanentemente los cuadros de miseria, de pobreza, de aflicción, pero no hace lo que está al alcance de su mano. No vamos a pedir hazañas, pero lo que está al alcance de la mano no lo hace para ayudar al otro. Y la misericordia es eso. La compasión tiene que ver con el sentimiento. Es la lástima que yo tengo por el que sufre una desgracia o un problema o una carga. Pero la misericordia es un paso más adelante. Es cuando yo empiezo a accionar, a hacer lo que está a mi alcance para solucionar el problema de esa persona. Por eso el mandamiento no es ser compasivos para que tengan compasión de ti, sino que es sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así lo presenta Lucas en uno de los discursos de Jesús. ¿Y cómo podemos ser misericordiosos? En primer lugar, la misericordia parte siempre del corazón, diríamos hoy. Tiene que ver la necesidad del otro. Nadie puede tener misericordia si primero no ve la necesidad del otro. A nuestro alrededor hay casos de penuria, de sufrimiento, de indigencia, y podemos pasar y no verlos, o no querer verlos, o endurecer nuestro corazón para no accionar frente a esto. El primer paso es verlo, y cuando estoy diciendo verlo, estoy hablando de contemplarlo, de tener empatía, de sentir lo que esa persona siente. Es despertar en primer lugar la compasión, y después se concreta la misericordia cuando después de ver y sentir comienzo a actuar. Es interesante en el Evangelio la gente que se acerca a Jesús y dice, pasando Jesús por un lugar, encontró a 2 ciegos que gritaban, Señor, ten misericordia de mí, pedían misericordia. O la mujer cananea, Señor, ten misericordia de mí porque mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. O al bajar del monte, Señor, ten misericordia, mi hijo es lunático y padece muchísimo.
Es decir, el ciego Bartimeo, Señor, ten misericordia de mí. La misericordia se la pedían a Jesús. ¿Y por qué se la pedían a Jesús? Porque Jesús tendía la mano. Porque Jesús sabía acercarse y poner lo que él tenía a su disposición, ponerlo a disposición del que necesitaba. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión y sanó a todos los enfermos, porque tenía el poder de sanarlos, los sanaba. Y al leproso tuvo misericordia y lo tocó y le dijo, sé limpio. Y a la multitud comenzó a enseñarles o les dio pan. Estas formas prácticas de la misericordia. Y hay diferentes formas en que Jesús lo hacía. En un caso sanaba una enfermedad, en otro caso daba una enseñanza, en otro caso enseñaba justicia. Es decir, Jesús ejercía la misericordia en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Nunca se quedaba con la mirada compasiva, nunca se quedaba con la mirada compasiva. Él se preguntaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el ejemplo supremo de esto lo da Jesús en la parábola del buen samaritano. Porque ¿cómo empieza la parábola? Bueno, pasa el sacerdote y el levita y no lo atienden al que está tirado en el camino. Pero después dice, vino un samaritano. Y viéndolo, fíjese que él lo vio y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y acercándose, es decir, acortó las distancias, no sigue de largo, ahí empieza a accionar la misericordia, se acerca. El sacerdote y el levita pasaron de largo, él se acercó porque había una necesidad, él siente la responsabilidad, él muestra simpatía, vendó sus heridas echándole aceite y vino, era la medicina elemental, los primeros auxilios, lo que se tenía a mano, y vendó las heridas. Seguramente no llevaba un botiquín, no llevaba vendas, pero de algún lado sacó para vendarlo y lo vendó y le puso aceite y vino como antiséptico y como suavizante sobre las heridas. Fue lo primero. Y después dice, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo puso arriba de la cabalgadura y se fue caminando y llevando la cabalgadura con esta persona. Esto es misericordia realmente. Y cuando llega en el mesón, entra y cuida de este hombre. Y cuando tiene que irse porque sus obligaciones le marcaban esto, dice, sacó 2 denarios, 2 días de sueldo, dice, se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más de esto, cuando yo pase de vuelta te lo pago. Esto es misericordia. Este es un ejemplo de misericordia. Fue movido a misericordia, pero hizo. Es un caso de responsabilidad social. La misericordia tiene que ver, acuérdese de esto, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con las manos. Tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver con el corazón porque yo siento, tiene que ver con las manos, con lo que yo hago. Estas dos cosas tienen que ir juntas. Y estas dos cosas son las que el Señor valora. A veces creemos que ser cristiano es una forma de creer. Si yo creo de determinada forma, entonces soy cristiano. Si creo de otra forma, ya entonces no soy cristiano. Es interesante porque cuando Jesús describió el juicio final, el cierre de la historia, en una síntesis, después aparecen otros detalles, pero en esa gran síntesis, dice que cuando el Señor venga, dice, va a separar, como se separan las ovejas de las cabras, va a separar. Y entonces va a decir que, venid bendito de mi Padre, porque tu teología fue perfecta y porque, no, dice, va a decir, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Fíjese lo que está diciendo. Él le está diciendo la característica que ustedes tienen es esta. Y lo han hecho con tal desapego, como algo tan natural,
que todos, dice, me van a preguntar, Señor, ¿cuándo fue que hicimos esto? ¿Cuándo fue? Y Jesús va a decir, cuando se lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué está queriendo decir el Señor? ¿Qué está queriendo decir? Nosotros tratamos de ser muy prolijos en algunas cosas y el Señor está mirando cómo se mueve nuestro corazón frente a la necesidad, cómo se mueve frente al necesitado, cómo ponemos la compasión en acción. Algunos creen que cuando lleguen a la puerta del cielo le van a tomar un examen de teología. No, no le van a tomar un examen de teología. Se va a mostrar la vida, el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Y el resultado de la obra de Cristo en nosotros es la misericordia, lo que nosotros hemos podido hacer con el prójimo. Esta bienaventuranza nos baja a la realidad de que vivimos en un mundo necesitado. No se diría bienaventurados los misericordiosos si no fuera porque hay necesidad de misericordia. Estamos en un mundo que necesita compasión y misericordia. Y le está diciendo que los discípulos del Señor tienen compasión, pero tienen también misericordia. No solamente se compadecen de lo que pasa y lo sienten, sino que además mueven las manos y accionan como el samaritano, porque saben que esa es la característica del cristiano y porque saben que cuando le dan pan a un hambriento, cuando cubren a un necesitado, cuando visitan a un preso, no lo están haciendo por ellos solamente, lo están haciendo por el Señor. Por cuanto lo hicisteis a uno, estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Que esta bienaventuranza sea la bienaventuranza que marque nuestra vida. Señor, te agradecemos por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, Salvador nuestro, por la sangre derramada en el Calvario por nosotros, por el cuerpo de Cristo golpeado y lacerado por nuestros pecados, para que se cumpliera la justicia, para que el justo pagara por los injustos para llevarnos a Dios. Y Señor, como cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesucristo, te rogamos que obres en nuestro corazón y en nuestra vida para que comprendamos cuál es el verdadero sentido por el cual tú nos has salvado, para que podamos, en un mundo que necesita misericordia y compasión, ser compasivos y misericordiosos con los necesitados. Señor, te rogamos que nuestro corazón se conmueva, pero también que nuestras manos accionen, porque necesitamos conmovernos frente al dolor ajeno, la necesidad ajena, el problema ajeno. Pero necesitamos además tener un corazón generoso y dadivoso como el de Jesús, que se entregó a sí mismo. Y te rogamos, Padre, que aprendamos en nuestras tareas a entregarnos a nosotros mismos en misericordia para los demás. Te damos gracias porque hemos recibido de ti toda misericordia. Hemos recibido de ti la misericordia grande del cielo para nuestra vida pecadora. Y ahora, Señor, te rogamos que ya que hemos sido inmerecedores de esta misericordia, pero que la hemos recibido, seamos también dadores de misericordia. Así como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, que nosotros también podamos ser todos los días de nuestra vida misericordiosos. Recibe, Señor, nuestra adoración. Te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador Delutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.